Juan Ortúzar me pregunta, ¿cómo se puede demostrar, si es que se puede, que se puede conocer no solo la existencia de un Dios, sino también su esencia? Saludos desde Chile. Bueno, muchas gracias, Juan. En la misma línea, Guido Spakowski me pregunta lo siguiente. Felicitaciones, Agustín. Mi pregunta es la siguiente. Si Dios es esencialmente infinito, ¿es posible comprender la esencia divina? Bueno, muy bien. Estas dos preguntas van en la misma línea y es de cómo podemos conocer la esencia de Dios, si es que podemos conocer algo acerca de la esencia de Dios. Son muy buenas las dos preguntas, así que agradezco a los dos por esta oportunidad de explicar este tema. Bien, vamos a ver. En primer lugar, lo que hay que decir es que si es que se puede conocer algo acerca de la existencia de Dios, ¿no? Si conocemos la existencia de Dios de algún modo, entonces necesariamente tenemos que saber algo, al menos algo, acerca de su esencia. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no podemos hacer un juicio de existencia acerca de algo, acerca de cualquier cosa, sin saber absolutamente nada sobre el objeto sobre el cual estamos haciendo ese juicio de existencia. Tenemos que tener al menos una noción que nos permita identificar de qué estamos hablando cuando decimos que esa cosa, que ese objeto existe, ¿no? Entonces, si nosotros decimos Dios existe, pero al mismo tiempo no sabemos absolutamente nada acerca del significado de la palabra Dios, es decir, qué está significado en ese concepto y en esa palabra, entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que Dios existe? Si no supiéramos absolutamente nada de su esencia, el juicio Dios existe, la proposición Dios existe, sería un juicio vacío de contenido, no tendría ningún sentido, ¿no? Por eso, en ese sentido, tenemos que descartar, yo creo que hay que descartar la idea que tenían algunos filósofos medievales y que se conoce a veces como agnosticismo esencial, ¿no? Algunos autores medievales sostenían lo que se llama a veces agnosticismo esencial, y el agnosticismo esencial es la idea de que acerca de la esencia divina no podemos tener absolutamente ningún conocimiento afirmativo. Es decir, el agnosticismo esencial dice, podemos saber que Dios existe, pero de su esencia no podemos afirmar absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es negar atributos, negar predicados, negar perfecciones tomadas de las cosas que nosotros conocemos, de las criaturas que nosotros conocemos, etcétera, etcétera. Entonces, a Dios no lo conoceríamos de manera positiva, de manera afirmativa, sino únicamente de forma negativa. Dios sería, como dicen algunos teólogos, lo totalmente otro, es decir, algo que es completamente distinto de todo cuanto conocemos y no sabríamos positiva o afirmativamente nada acerca de él. Bueno, yo pienso que esta posición, esta idea del agnosticismo esencial, es algo absolutamente imposible, porque incluso para tener un criterio, para poder negar de Dios ciertas cosas, tenemos que ya tener previamente una cierta noción, un cierto concepto positivo o afirmativo que nos permita precisamente discernir qué se puede y qué no se puede negar respecto de Dios, ¿no? Esto que estoy diciendo se ve, por ejemplo, muy claramente en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es verdad que Santo Tomás de Aquino, al comienzo de la cuestión 3 de la Suma Teológica, dice que de Dios no podemos conocer la esencia, ¿no? Entonces, más bien podemos saber lo que no es que lo que es, ¿no? Efectivamente, Santo Tomás de Aquino empieza la parte de la Suma Teológica dedicada a los atributos divinos con esta afirmación de teología negativa bien radical. Dice, no conocemos la esencia divina, por lo tanto, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Esto ciertamente es muy importante tenerlo en cuenta, porque efectivamente nosotros no tenemos un conocimiento directo de la esencia divina. Ninguno de nosotros, al menos no en esta vida, ninguno ve la esencia de Dios. A Dios lo conocemos indirectamente a través de las criaturas, y por lo tanto la esencia misma de Dios, su naturaleza, es completamente inefable y supera infinitamente todo lo que nosotros podamos conocer y afirmar acerca de ella, ¿no? Es decir, dicho en términos más precisos, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, no es adecuada para comprender la esencia divina
si por comprender entendemos agotar por completo lo que está contenido en la esencia de Dios, ¿no? En ese sentido, nuestro intelecto es completamente inadecuado para conocer completamente, para agotar, para comprender la esencia de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para nosotros, filósofos, y sobre todo filósofos tomistas, que a veces, porque entendemos algunos conceptos, entendemos algunas ideas, como la idea de que Dios es acto puro, de que Dios es el mismo ser subsistente, etcétera, etcétera, damos la impresión de que creemos entender perfectamente lo que es Dios, que entendemos perfectamente la esencia divina de manera adecuada y precisa, etcétera, etcétera, cuando esto está muy lejos de ser así, y el propio Santo Tomás pone este correctivo inicial en la Suma Teológica para que no nos pensemos que porque entendemos alguna cosa comprendemos perfectamente la esencia de Dios, ¿no? Entonces es verdad, hay que anteponer, si se quiere, esta teología negativa. Pero como yo les decía antes, no tendría sentido ninguna negación sobre Dios si no conociéramos algo positiva o afirmativamente, al menos algo sobre la esencia divina. Por eso allí mismo el propio Santo Tomás, cuando empieza a demostrar, vamos a decir así, o a deducir los atributos negativos de Dios, ¿no? Por ejemplo, la inmutabilidad, la simplicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Él mismo, para hacer estas negaciones, se funda o parte de ciertas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Dios no es corpóreo o no está compuesto de materia y forma. ¿Por qué Dios es incorpóreo y por qué Dios no está compuesto de materia y forma? Bueno, dice Santo Tomás, porque Dios es acto puro, y lo que es acto puro no puede tener nada de potencia, y la materia es potencia, por lo tanto es un principio potencial, por lo tanto en Dios no puede haber cuerpo, no puede haber materia, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando demuestra que Dios no está compuesto de sustancias y accidentes o de esencia y ser, lo que va a decir es exactamente lo mismo. La composición de sustancia y accidente es una composición de acto y potencia, ¿no? Donde la sustancia se comporta como potencia respecto del accidente, o la composición de esencia y ser en las sustancias finitas es una composición de acto y potencia, ¿no? Y por lo tanto eso no puede darse en Dios porque Dios es acto puro, o porque Dios es la causa primera del ser, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las negaciones que Santo Tomás hace respecto de Dios, hay siempre subyacente una afirmación acerca de lo que Dios es, ¿no? Todas las negaciones suponen afirmaciones. ¿Y de dónde están tomadas esas afirmaciones? Bueno, precisamente están tomadas de las famosas 5 vías que nos permiten conocer la existencia de Dios. Es decir, en el mismo momento en que nosotros conocemos la existencia de Dios, sabemos algo acerca de su esencia, ¿no? Y de hecho, el punto de partida para todos esos atributos negativos son precisamente los puntos de llegada de las famosas 5 vías, esas definiciones del nombre Dios que aparecen en las 5 vías. Vamos a ver esto con ejemplos muy concretos, ¿no? Bien, ¿qué podemos saber de Dios en primer lugar? Bueno, para Tomás de Aquino, en primer lugar, podemos saber de Dios positivamente o afirmativamente todo aquello que está precisamente en el término de esas 5 vías y que nos permite conocer a Dios como causa primera de todo cuanto es. Por lo tanto, Dios tiene que tener en su naturaleza o en su esencia todos los requisitos necesarios para ser la causa primera de todo lo demás. En primer lugar, Dios tiene que ser acto puro, porque es la causa primera de todo lo que está compuesto de acto y potencia, como se muestra en la primera vía. Por lo tanto, a partir de la primera vía ya sabemos de Dios que Dios es acto puro porque es causa de lo que está compuesto de potencia y acto. ¿Qué más podemos saber? Bueno, si Dios es la causa eficiente primera de toda otra causa eficiente, como se demuestra en la segunda vía, entonces sabemos de Dios efectivamente que no es una causa causada, sino que es una causa incausada, o que es precisamente la primera causa eficiente. Eso lo sabemos a partir de la segunda vía, ¿no? A partir de la tercera vía podemos conocer de Dios que Él es un ser necesario por sí, porque si tiene que ser causa de lo que es contingente, lo que es corruptible, y de lo que es necesario por otro y que es incorruptible, entonces Dios tiene que ser una sustancia necesaria por sí. Eso lo conocemos a partir de la tercera vía. ¿Qué sabemos a partir de la cuarta vía? Que Dios tiene que ser el ser, la verdad y el bien por esencia,
porque solamente aquello que es ser, bien y verdad por esencia puede ser causa de todo aquello que tiene ser, verdad y bondad por participación. ¿Y qué sabemos a partir de la quinta vía? Bueno, a partir de la quinta vía sabemos sencillamente que Dios es un intelecto absoluto, que es la inteligencia que ordena todas las cosas y que es la causa de que todas las cosas tengan un orden al fin, ¿no? La quinta vía parte de que en las cosas que conocemos en el mundo hay un orden teleológico, hay un orden a un fin, y por lo tanto la causa de ese orden a un fin tiene que ser un intelecto que obra con intención, ¿no? Por lo tanto, ya a partir de las famosas 5 vías, ya conocemos algo de la esencia divina. Obviamente, Dios no es únicamente el acto puro, Dios no es únicamente la causa primera eficiente, Dios no es únicamente el ser necesario por sí, Dios no es únicamente el ser, la verdad y la bondad por esencia, Dios no es únicamente la inteligencia absoluta, causa del orden teleológico en las cosas, ¿no? Por lo tanto, ese conocimiento primero que tenemos de la esencia divina no agota lo que Dios es, ¿no? No es suficiente para comprender absolutamente la esencia divina, pero ya es algo, es una cierta noticia de lo que Dios es. Ya sabemos algo sobre la esencia de Dios al conocer su existencia a través de las famosas 5 vías. Pero más aún, a partir de ahí, a partir de ese punto de partida, nosotros podemos hacer muchísimas más afirmaciones y negaciones sobre Dios, ¿no? Entonces, reitero, ¿no? Como nuestro conocimiento de la esencia divina no es directo, es indirecto, es a través de las criaturas, tiene que proceder de una doble manera, de un doble modo, ¿no? Por un lado, tiene que proceder con un método que se llama apofático que es un método de negación, ¿no? Apófasis significa negación, ¿no? Tenemos que negar de Dios una serie de cosas para poder tener más o menos un conocimiento verdadero sobre Él, y tenemos que afirmar también otra serie de cosas para poder tener complementariamente otro conocimiento acerca de Él. Entonces, el procedimiento que tenemos que utilizar para conocer la naturaleza de Dios es un procedimiento que combina la negación y la afirmación. Bien. ¿Qué podemos negar de Dios? Bueno, de Dios hay que negar todo aquello que implique una cierta imperfección, ¿no? Todo lo que encontramos en las criaturas y que implica de suyo algún límite, alguna imperfección, todo eso de Dios lo tenemos que negar. Y negándolo ya sabemos algo sobre Dios, sabemos que no tiene esas limitaciones que encontramos en lo creado, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos negar de Dios que sea compuesto, ¿no? Dios no está compuesto porque la composición implica imperfección, implica ser causado, por lo tanto, Dios tiene que ser absolutamente simple, Dios, por ser acto puro, tiene que ser inmutable, es decir, Él no puede cambiar, ¿no? No puede pasar de un estado a otro, no puede haber un cambio en Dios porque en Dios no hay potencia, ¿no? Y el cambio siempre es paso de una cierta potencia a una cierta actualidad, ¿no? Dios tiene que ser infinito, la infinitud es un atributo negativo también. Es decir que Dios es infinito significa decir que no tiene ningún límite en su perfección. Por lo tanto, bueno, ese tipo de atributos, la simplicidad, la inmutabilidad, la infinitud, etcétera, etcétera, son atributos negativos que nosotros podemos conocer negando de Dios aquello que encontramos, aquella imperfección que nosotros encontramos en las criaturas. Pero por otro lado, también nosotros tenemos que aproximarnos al conocimiento de Dios mediante un método catafático, es decir, mediante un método afirmativo, ¿no? En concreto, tenemos que afirmar precisamente de Dios todas aquellas perfecciones que convienen a Dios en la medida en que Él es la causa primera de todo lo demás, es decir, todas aquellas perfecciones que Dios tiene que tener para poder ser causa primera, ¿no? Y no solo aquellas que ya hemos visto en las 5 vías, sino algunas más, ¿no? Ahora, uno podría preguntarse, y ahora voy a entrar en qué otros atributos quizás se podrían afirmar de Dios, pero antes de eso, uno podría preguntarse qué alcance pueden tener las afirmaciones que hacemos acerca de Dios, qué alcance real puede tener esta teología catafática, si, como dije antes, nosotros en realidad no podemos comprender totalmente la esencia divina. Si la esencia divina es inefable y la conocemos solo indirectamente, etcétera, etcétera, ¿cuál es el alcance de esas afirmaciones que hacemos sobre Él cuando predicamos de Él las perfecciones que encontramos en las cosas creadas y las perfecciones que Él tiene que tener como causa primera de todo cuanto es? Bueno, vamos a hacer entonces aquí
algunas precisiones que son muy importantes, ¿no? A ver, cuando nosotros predicamos o atribuimos a Dios nombres afirmativos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo, etc., tenemos que tener en cuenta que esos nombres o esos atributos, esos nombres, son signos de nuestros conceptos, ¿no? Todo nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje es signo de lo que hay en nuestra inteligencia, de lo que hay en nuestra mente, ¿no? Directamente, ¿no? Las palabras son signos de los conceptos y los conceptos que tenemos en nuestro entendimiento, las ideas, las nociones, etcétera, etcétera, son a su vez signo de perfecciones o de propiedades que nosotros encontramos en las cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Nuestras palabras, las palabras que usamos para referirnos a Dios, son signo de conceptos que tenemos en nuestra mente. Y los conceptos que tenemos en nuestra mente son signo directamente de perfecciones que encontramos en las cosas. Y las cosas que nosotros conocemos directamente son limitadas, son finitas, son participadas. No tienen la plenitud de la perfección que encontramos en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para nosotros poder atribuir estos nombres a Dios, ¿no? Poder decir, bueno, la bondad, sabiduría, la justicia, estas perfecciones que encontramos en la criatura, las podemos atribuir a Dios. Para atribuirlas a Dios tenemos que hacer un proceso de depuración, ¿no? Las tenemos que despojar a estas palabras y estos conceptos, las tenemos que despojar de los límites y de las imperfecciones que estos conceptos y que estas palabras tienen cuando las referimos a las cosas que nosotros conocemos directamente, ¿no? Reitero, las palabras y los conceptos que tenemos son adecuados a las cosas creadas, que son finitas y participadas. Para predicarlos de Dios, para atribuirlos a Dios, tenemos que despojarlos, depurarlos de toda imperfección, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con que hay algunos nombres y algunos conceptos que son más adecuados para atribuirlos a Dios, que se pueden atribuir a Dios más directamente y sin tanto problema, y otros que en realidad en su misma noción pues incluyen alguna imperfección o algún límite, ¿no? Voy a poner unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos nombres que se pueden atribuir a Dios solo en forma metafórica, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, Dios es roca, ¿no? Dios es mi roca, o Dios es león, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no? O Dios es fuego que quema, tal, etcétera, etcétera. Cuando atribuimos a Dios nombres tomados de las cosas sensibles, ¿no? Roca, león, fuego, ese tipo de cosas, que a veces, quizás no en la filosofía, no en la metafísica, pero en otros lenguajes sobre Dios, en las Sagradas Escrituras y demás, aparecen este tipo de nombres, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos nombres se atribuyen a Dios únicamente en un sentido metafórico. ¿En qué sentido? Bueno, sencillamente como una comparación, en ese sentido comparamos las cosas que nosotros conocemos en lo sensible con algunas propiedades que hay en Dios. Entonces digo, bueno, ¿por qué digo que Dios es roca? Y porque Dios es firme como la roca. Es una comparación que me permite establecer esa metáfora, ¿no? ¿Por qué digo que Dios es como un león? Bueno, porque es fuerte como el león, etcétera, etcétera. Pero no estoy diciendo que Dios propiamente sea una roca o que Dios propiamente sea un animal, un león, ¿no? Lo que estoy diciendo es que Dios se comporta en sus obras con la misma firmeza con la que la roca es firme en su ámbito, o que Dios tiene la fuerza que el león tiene y ese tipo de cosas, pero, reitero, es un sentido metafórico porque tanto el nombre león como el nombre roca, fuego y otros por el estilo, ¿no? en su misma significación, en lo que significa ser un león, en lo que significa ser una piedra, en lo que significa ser fuego, ya contiene un límite. O sea, ser un león es no ser una jirafa, no ser una barra de oro y no ser otro tipo de cosas. Ser fuego es no ser agua y no ser todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, estos conceptos y estos nombres, ¿no? están limitados en su misma significación. Y los podemos atribuir a Dios solo en un sentido metafórico, pero no en un sentido estricto, no en un sentido propio. Ahora bien, hay otros nombres que sí son más adecuados o más apropiados para atribuirlos a Dios, porque en su propia significación no contienen o no incluyen ningún límite, ¿no? Y esas son, por ejemplo, lo que llamamos las perfecciones puras. Las perfecciones puras son aquellas perfecciones que en su misma significación no incluyen ningún límite, las podemos encontrar en distintos grados
y por lo tanto en su misma significación no incluyen ninguno de esos grados, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que Dios es bueno, o que Dios es verdadero, o que es la verdad, o que Dios es sabio, ¿no? La bondad, la verdad, la sabiduría, son perfecciones puras, porque ellas mismas no tienen ningún límite de suyo. Se pueden encontrar en distintos grados. Hay grados de bondad, hay grados de verdad, hay grados de sabiduría, ¿no? Por lo tanto, estos nombres son más apropiados para atribuirlos a Dios, ¿no? En cierto sentido, son nombres propios. Cuando yo digo Dios es la bondad, estoy diciendo un nombre propio de Dios. No digo Dios es la sabiduría o Dios es sabio, las dos cosas tengo que decir, que Dios es sabio y que Dios es la sabiduría. Estoy diciendo que básicamente que esos nombres se atribuyen propiamente a Dios, se atribuyen esencialmente, ¿no? Es decir, Dios es bueno por esencia, es sabio por esencia, es justo por esencia. Esos nombres significan, dice Tomás de Aquino, la sustancia divina, significan la misma esencia de Dios, ¿no? Aunque nosotros no la comprendamos del todo, esos nombres realmente significan la esencia de Dios, ¿no? Solo que, claro, como yo les decía antes, estos nombres y estas perfecciones nosotros los tomamos de las cosas creadas y en nuestra mente el concepto que tenemos de bondad, el concepto que tenemos de justicia, el concepto que tenemos de sabiduría es proporcionado a las cosas creadas que nosotros conocemos, a las cosas finitas, a las cosas participadas, ¿no? Por eso tenemos que distinguir entre lo que Santo Tomás dice, el modo de significar de estos nombres y la realidad significada por estos nombres, ¿no? En cuanto al modo de significar, estos nombres, bueno, sabio, justo, etcétera, etcétera, son proporcionados a las cosas creadas, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, Sócrates es sabio, o Juan es sabio, o fulano es bueno, etcétera, etcétera, el concepto de sabio, bueno y justo en esos casos está tomado como una propiedad accidental, o no accidental, pero una propiedad distinta del sujeto del que la predico, ¿no? Cuando digo Juan es sabio, estoy queriendo decir que Juan tiene una propiedad de ser sabio que es distinta de ser Juan. Una cosa es ser Juan y otra cosa es ser sabio. Por lo tanto, en cuanto al modo de significar, estos conceptos y estos nombres, sabio, bueno, justo, etcétera, los que significan perfecciones puras, están adecuados a las cosas creadas en las cuales la propiedad se distingue del sujeto. Ahora bien, cuando nosotros atribuimos estos nombres a Dios, cuando los que queremos predicar de Dios, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que remover ese modo de significar. Tenemos que tener en cuenta que al afirmar estos nombres y estas perfecciones de Dios, no estamos queriendo decir que esas perfecciones sean una propiedad accidental de Dios, algo que se distingue de Dios mismo, sino que los predicamos de modo sustancial, ¿no? Y en ese sentido tenemos que decir que en cuanto a la realidad significada por el nombre, ¿no? La realidad significada por el nombre sabio, bueno, justo, etcétera, etcétera, esos nombres significan la misma esencia de Dios. Más aún, esos nombres se atribuyen más propiamente a Dios que a las criaturas, porque lo que significa ser sabio, lo que significa ser justo, lo que significa ser bueno, se encuentra más plenamente y con anterioridad en Dios como causa que en las criaturas en las que estas perfecciones las encontramos limitadas, participadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo entiendo que todo esto que acabo de decir quizás es muy complicado y requeriría explicarlo con más detalle, pero bueno, simplemente lo que estaba tratando de mostrar es que efectivamente nosotros podemos tener un conocimiento afirmativo, un conocimiento positivo de la esencia divina a través de las cosas creadas, pero que tenemos que tener en cuenta los límites de ese conocimiento positivo, porque a Dios lo conocemos indirectamente y por lo tanto tenemos que remover, ¿no? Del modo de significar de los nombres que utilizamos, tenemos que remover toda imperfección para poder atribuirlos a Dios. Lo cual no quiere decir que no estemos haciendo un juicio estrictamente verdadero, una proposición verdadera, cuando afirmamos Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo. Es decir, cuando nosotros afirmamos de Dios todas aquellas propiedades, todas aquellas perfecciones, más bien, que son puras, que en su significación no contienen ningún límite, estamos haciendo juicios verdaderos sobre Dios. Y su alcance es real, es decir, que realmente esos nombres significan la esencia divina, aun cuando nosotros no comprendamos totalmente lo que está significado en esos juicios y en esas proposiciones
y en esos conceptos cuando los aplicamos a Dios, ¿no? Es decir, podemos estar seguros de que afirmamos sobre Dios cosas verdaderas cuando atribuimos estos nombres, aun cuando no entendamos perfectamente lo que esos nombres significan atribuidos a Dios, ¿no? Bien, entonces, aunque la esencia divina sea infinita y aunque la esencia divina sea inefable y aunque la esencia divina supere todo cuanto somos capaces de conocer, no desconocemos por completo la esencia divina. Algo de la esencia divina conocemos de la manera que acabo de explicar por estas dos vías, apofática, negativa, y catafática o afirmativa.